El grupo de las berlinas eléctricas medias se está poniendo cada vez más interesante. Tesla ha renovado el Model 3, Polestar ha hecho lo propio con el 2, BMW sigue manteniendo su i4 y BYD acaba de lanzar el Seal. Pero, ¿cuál de ellas permite viajar más kilómetros sin tener que parar a recargar? ¿Es la misma berlina que resulta la más eficiente? ¿Cuál de ellas es la más cómoda? ¿En cuál caben mejor los hijos y puede llevar más equipaje? ¿Y la más rápida? Son muchas dudas que vamos a ir despejando a lo largo del vídeo. Primero, os vamos a presentar a los protagonistas. Este que tenemos aquí es el BMW i4, o lo que es lo mismo, la versión eléctrica del BMW Serie 4 Gran Coupe. Esta versión en concreto es la más potente, la llamada M50. Tiene dos motores, uno para cada eje de ruedas, es decir, tracción total, y un total de 544 caballos. La batería tiene 80,7 kWh útiles, casi 84 brutos, y según BMW da para 519 km de autonomía en el mejor de los casos. Ese caso es cuando viene con la configuración de serie, es decir, con llantas de 18 pulgadas. Esta unidad en concreto no lleva esas llantas, lleva las más grandes posibles, es decir, estamos en el extremo opuesto. Lleva 20 pulgadas y delante medidas 255 y detrás nada menos que 285. ¿Y qué significa eso? Pues que consume más, tiene menos autonomía, se queda en 430 km de autonomía homologada, que es bastante menos. Tiene la suspensión M adaptativa con amortiguadores controlados electrónicamente, tiene unos frenos más grandes con discos de mayor diámetro y pinzas fijas, tiene unos Silent Blocks específicos y tiene una dirección de desmultiplicación variable. ¿Qué más cosas? Bueno, pues esta unidad es verdad que en cuanto a opciones viene casi hasta arriba. Versión básica 79.550 euros, es decir, unos 80.000 redondeando, pero esta unidad en concreto se va a más de 110.000, que es una barbaridad. Y este es el coche que me ha tocado probar a mí, es el BYD Seal. Esta es la versión más potente de la gama, tiene 530 caballos de potencia, que consigue gracias a que tiene dos motores, uno delantero y otro trasero. La autonomía homologada son 520 kilómetros, que consigue gracias a una batería de 82,5 kWh de capacidad bruta. Y el precio de esta unidad son 47.780 euros. Pues bueno, esta es la tercer coche de la comparativa, es un Polestar 2, es el modelo año 2024. Ha cambiado estéticamente muy poco, se diferencia solo a simple vista por esta parrilla que ahora va cerrada, antes iba abierta, pero hay más cambios, principalmente lo que son los motores y la batería. Esta versión es la Long Range Dual Motor con el Performance Pack. Tiene 476 caballos de potencia y una batería de 82 kWh. Que luego es capacidad bruta, la capacidad útil son 79 kWh. 476 caballos, como os he dicho, y un precio de partida de 65.400 euros y en opcionales llevamos unos 7.000 euros más. Vamos con el último de los contendientes. Es el Tesla Model 3 modelo año 2024 Project Highland. Os tengo que hacer un aviso, esta es la versión de tracción trasera, nosotros pedimos a Tesla la versión de tracción total, en Tesla se han liado con su stock de unidades de prensa y al final nos han dado una versión de tracción trasera. Bien, entonces tenemos un único motor ahí detrás, tracción trasera, 283 caballos, batería de 60 kWh de capacidad, batería con química de cátodo LFP y el precio de esta versión sin opciones son 39.990 euros con todas las opciones posibles, que es como va equipada esta unidad. Nos vamos a los 51.910 euros. Autonomía en el ciclo homologado WLTP con estas llantas de 19 pulgadas son 513 kilómetros y aceleración de 0 a 100 6,1 segundos. Así que definitivamente es más lento que el resto, pero como os he dicho, en este caso es lo que hay. Hechas las presentaciones, nos fuimos de este cargador de Repsol con la misma batería con la que llegamos, porque ninguno de los puestos funcionaba. Afortunadamente este incidente no fue un problema para nosotros porque lo importante vendría el día siguiente. A las 7:30 de la mañana partimos de la estación de Ionity en el Campo de las Naciones, Madrid, con el objetivo de llegar a Zaragoza. Con las baterías cargadas al 100% y 2 personas por coche, nos lanzamos a la aventura a recorrer 300 kilómetros tal y como lo haríamos con un vehículo de combustión, es decir, a unos 120-130 km por hora, siempre que fuera posible y con el climatizador conectado. Sin penurias, que para eso llevamos coches caros. En principio, todos deberíamos alcanzar el destino sin tener que recargar entre medias. En principio. Sí, pero eso lo sabremos un poco más adelante, porque antes os vamos a contar cómo son por dentro. Así que siguiendo un orden alfabético, empezamos con el BMW. Bueno, pues BMW i4. He convivido estos días con él. Y bueno, la verdad es que no hace falta convivir con él para darse uno cuenta de que es un coche pequeño por dentro.
no solo detrás, delante también, y sobre todo también el acceso. Es un coche que tiene una carrocería de tipo coupé y sobre todo se nota al entrar a las plazas traseras. Bueno, luego nos comentarán cómo han entrado y sobre todo cómo vais a salir, porque eso va a ser complicado. Pero bueno, comentaros, el salpicadero es el habitual hoy en día en BMW, con dos pantallas enormes, una para la instrumentación, 12,3 pulgadas, otra para el sistema multimedia, 14,9 nada menos, y van unidas por un mismo cristal curvo, más o menos curvo, y orientado hacia el conductor. Ambas tienen una calidad fabulosa, se ven muy bien, y se manejan también muy bien, responden muy bien, el multimedia responde muy bien a los órdenes con los dedos, y la instrumentación con los mandos del volante también fenomenal. En ese sentido, ningún problema. Problemas que sí que he encontrado es que lo aglutina todo esta pantalla, casi todo, hay que hacerlo desde ella y realmente eso va en contra de lo que hacía BMW hasta la fecha, que eran coches como muy orientados hacia el conductor, con un cuadro de instrumentos muy clarito, con todo lo ponía muy fácil, indicaciones muy sencillas, y ahora todo es un poquito más complicado. Pero bueno, como ya os digo, tiene una calidad fabulosa, y no solo las pantallas, sino el resto del coche, el salpicadero, todas las piezas que recubren todo. Es verdad que esta unidad en concreto va súper equipada, tiene molduras de fibra de carbono. Se ve que no solo los materiales, sino los acabados son muy buenos. Es que aquí nada cruje, o sea, está todo muy bien ajustado. Un poco claustrofóbico con respecto al BID. Sí, aquí falta, no es que falte, sino que uno va con poca impresión de espacio, hay poco espacio a disposición, la verdad. Y además, Bueno, yo no es impresión, es una realidad. Sí, porque desde aquí se ve claramente que el sitio que os queda para las piernas Sí. es mucho más pequeño que el que teníais en el SIL. Pues estamos aquí en el interior del BD SIL y bueno, la verdad es que yo creo que el coche está muy bien en cuanto a calidades y también en cuanto a diseño. O sea, antes me he montado en el Tesla y me parecía todo súper sencillo, súper esquemático, y en este coche, sin embargo, pues hay más detalles, hay más adornos, sin pasarse demasiado. Yo creo que está en el punto justo. Y en cuanto a calidades, yo creo que también es un coche correcto teniendo en cuenta el precio, obviamente. No cuesta los 80.000 o 100.000 del BMW. Para el precio que tiene, yo creo que está bien. Tiene materiales pues bien ajustados. Aquí arriba tiene cuero. Aquí a media altura de salpicadero tiene un material como de cuero vuelto o microfibra. En la parte inferior sí que tenemos plásticos más duros, pero bueno, como en muchos coches, la verdad. Y bueno, y yo la verdad es que me han gustado las pantallas. Yo creo que no es tan buena esta pantalla como por ejemplo la que tiene el Tesla Model 3, pero es una buena pantalla. Se puede poner así en horizontal y también en vertical. Cada combinación, cada posibilidad tiene sus ventajas e inconvenientes. La pantalla está bien, lo que más me ha gustado quizás sea la calidad de las cámaras y que en general funciona con fluidez. Y lo que menos es que cuesta llegar a algunas funciones. Por ejemplo, si yo ahora quiero activar los asientos ventilados, tengo que hacer unos cuantos pasos. Tengo que ir al casita, ajustes del vehículo, asiento, ajuste del asiento, ventilación y calefacción. Y ahora ya sí conecto la calefacción o la ventilación. No hay un icono directo que nos lleve a esta función. Y luego tampoco me ha gustado de la pantalla pues que algunas traducciones están pues un poco mal hechas, pero bueno, tampoco es mayor problema porque una vez que sabes, una vez que es tu coche y lo conduces durante un tiempo, no creo que suponga ningún problema estos errores de traducciones. Luego, el sistema de climatización me ha parecido que es un poco ruidoso porque esta mañana he arrancado el coche en frío y he hecho un viaje de 1 hora más o menos, y después de 1 hora la temperatura en el interior era buena, pero sin embargo los ventiladores hacían mucho ruido. De hecho, el ruido de ventilador era lo que más predominaba en el interior. Me han gustado mucho los asientos. Son de una espuma blandita, son asientos cómodos, con un tapizado también muy suave, de una piel sintética muy suave y aparentemente gordita. No sé, yo aquí voy sentado muy bien, la verdad. ¿Y qué tal por ahí detrás? ¿Cómo vais? Yo voy muy bien. Yo también voy estupendo. Yo estaré Hay aquí un buen espacio. rato tranquilamente. El espacio es cómodo. Vamos bastante reclinados, Sí, ¿verdad? vamos La un poco posición es tumbaditos, pero tumbada. vamos, se va bien. Sí, hay espacio. Bueno, espacio para las piernas, para la cabeza. Sí, lo único es verdad que si el asiento delantero está
justo hasta abajo del todo, solo podemos meter la puntera de los pies, no cabe, tendría que subir un Tendría que poquito. subir un poquito, ¿no? Eso es, entonces ya puedo meter, ahora bajas y te seccionas pillo. los dedos, claro. Y yo creo Pero que por lo de demás los bien. 4 es el, no lo estoy seguro, pero creo que es el más ancho detrás. Es probable, sí. Habría que verlo con el Además, Tesla, no pero se accede mal tampoco. se accede muy bien. E incluso aquí atrás, que comentaba antes Kike lo de los acabados, aquí también, por ejemplo, la parte superior de las puertas, que no es un sitio que suele estar bien acabado, aquí material blandito, hay pespuntes, no sé, causa buen aspecto también aquí. Yo discrepo con los acabados. En general es cierto que está todo muy bien, pero hay un detallito que llama mucho la atención, es el ajuste del panel de cada puerta con el del salpicadero, que no está bien ajustado a ninguno de los dos lados, pero es que además hay bastante diferencia del lado izquierdo del conductor al lado derecho que estoy yo. Aquí me cabe un dedo prácticamente y sale casi 1 centímetro. Y aquí no entra el dedo, en este lado. Es decir, que tiene alguna cosita también por mejorar. Pero bueno, en general da muy buena sensación. Estamos en otro coche. Yo creo que por los cinturones es fácil saber en cuál estamos. Bueno, esto es una característica solo de esta versión. El resto de la gama Polestar 2 no la tiene. De este coche lo que me gusta es... Tengo un cuadro de instrumentos de tamaño normal, algo que no tiene el Tesla. Aquí consultas la información de la conducción delante sin desviarte a la pantalla central. No tengo head-up display, que sí que tiene el BYD, por ejemplo, y el BMW, que también lo tienen. Y luego tengo una pantalla central, que ya lo habéis dicho al subiros, que parece ya un poco antigua, porque es cierto que se ve pequeña y además tiene como mucho marco alrededor y da sensación ya de un coche con un poquito de años, que su característica principal es que funciona con el sistema operativo de Android Automotive. Y la ventaja es que funciona con aplicaciones igual que el móvil. Pues lleva instalado el Google Maps, puedes instalar en otro navegador el Waze, y Spotify y un montón de cosas, de aplicaciones, que es tu día a día del móvil trasladado del coche sin necesidad de llevarlo en el teléfono. La pantalla se maneja bien, va a la primera todo, no tiene retardos. El navegador de Google Maps tiene la ventaja que sí que te tiene en cuenta la autonomía del coche y te sugiere paradas en función de los datos de Google. Parecería que así está todo actualizado, pero le siguen faltando. A veces nos sugiere puntos de recarga que yo sé que están en la ruta, pero bueno, va bastante mejor que en otros coches. El puesto de conducción, a mí va muy recogido. A mí me gusta más en parte que el Model 3, pero es cierto que esta consola central que se va cerrando se estrecha según va hacia atrás, es pequeña, tiene pocos huecos y arriba a mí, por ejemplo, la rodilla se me queda muy cerca y voy un poco incómodo a ratos, pero quitando eso, a mí el coche me gusta. Acabados, no son materiales muy vistosos, hay mucho material reciclado, pero es todo muy agradable, yo creo que a la vista, y se ve todo bien acabado. Techo panorámico, como en 3 de los modelos que estamos comparando hoy. Aquí no hay cortinilla de ningún tipo, filtra los rayos de sol suficientemente para no achicharrarte cuando hay sol. Y por la parte de las plazas delanteras, pues poco más te voy a contar. Y detrás nos contéis vosotros cómo veis en este coche comparado con los otros. Bueno, si quieres, yo voy mejor que en el i4, peor que en el SEAL. Te nos queda por probar el Tesla. ¿Y más cerca de cuál de los dos? Yo creo que estamos más cerca del BMW, quizá. Sí, a ver, la posición de la banqueta es más elevada, vamos con los muslos colocados en una posición más... Los muslos y las rodillas en una posición más natural. Hay bastante espacio para las piernas, falta espacio para la cabeza. Y la anchura no parece grande, la verdad. No, y la anchura estamos bastante cerca. Bueno, hay que decir que este coche es el más corto de los 4 también. Sí, es verdad. Con el BMW se lleva 20 centímetros más o menos. No me sé la cifra exacta ahora, pero hay unos 20 centímetros de diferencia. No es tan agobiante como el i4, pero definitivamente no se viaja tan bien como en el SEAL. Tesla Model 3. Esto es todo muy sencillo, muy diáfano. Todo se concentra en esta pantalla de 15 pulgadas, que funciona estupendamente bien, va súper fluida. Por supuesto, pues hay que acostumbrarse a cómo están configurados sus menús, pero es bastante sencillo y todo bastante intuitivo. Tenemos aquí todas las funciones de pedales, carga, seguros, pantalla. Hay muchas opciones y yo creo que están todas bien ubicadas y son fáciles de encontrar. Hay gente que se queja de la falta de instrumentación. Es verdad que tener aquí la velocidad es un poco un incordio. Me gustaría tener por lo menos un head-up display, pero no es el caso. Luego está el controvertido tema de los intermitentes. Yo me he terminado ya por acostumbrar. Es cierto que en determinadas rotondas, sobre todo las que son más pequeñas y las que tienes que cruzar las manos, hay veces que cuesta encontrar el intermitente adecuado para indicar tu salida, pero bueno,
la mayoría de los casos, bueno, pues funciona bien. Sí me hubiera gustado que se hubiera conservado la palanquita para manejar el cambio de marchas, porque aquí en la pantalla pues también se maneja relativamente fácil, pero con una palanquita detrás del volante hubiera sido mucho más sencillo. Y en cuanto a materiales, la mejora con respecto al Model 3 que tuvimos en la redacción, ese con el que hicimos los 100.000 kilómetros, más de 100.000 kilómetros, es sustancial. Tenemos mejores materiales, sobre todo se notan aquí en la consola central. Se fue el plástico negro piano, en realidad se fue hace tiempo ya, pero... Y me gusta, sí. Tenemos aquí videojuegos, tenemos... Y además suena bien. Desde aquí le podemos bajar. Tenemos videojuegos, tenemos para ajustar el climatizador, acceso a Netflix, a Disney Plus, a Twitch, YouTube. Bueno, un montón de cositas que, bueno, pueden ser entretenidas para cuando estés cargando, por ejemplo. Para que los niños estén entretenidos y estar de viaje con ellos, por También. ejemplo. Y Pero despacio. hay algo que quizás llame la atención, es que es el primer coche que yo salgo detrás. Es que con mi 1,93 m y mi cuerpecito, pues en los otros prácticamente no se cabe ninguno detrás. En cambio en este, junto con el BID, son los más generosos. Sí. En este, por ejemplo, yo tengo, pues al respaldo tengo casi un puño, tal y como ha sentado Quique. Lo que no podemos hacer ninguno de los dos, ni Fer ni yo, es meter los pies por debajo del asiento. Sí, no hay espacio, con lo cual ahí pierde la posibilidad de deslizar un poco los pies por debajo y ganar un poco de posición más de confort, llevar un poco más estiradas las piernas, ¿verdad, Fer? Sí, exactamente. Sí que es verdad que van como un poco levantadas las rodillas también y bueno, pues no apoya del todo los muslos. Y por altura, bueno, tú vas justito. Podría ir de viaje, me parece además de respaldo en inclinación es cómodo, no vas muy tendido tampoco, ni muy cerca de la vertical. Así que bien. Sí, en general. Y desde aquí da la sensación de ser un poco el más sencillo, por no decir simplón, en cuanto a materiales. Sí, eso sí es verdad. Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, aquí lo notaréis también delante, pero los asientos de aquí son como... Se nota que son realmente piel vegana, lo llaman. Plástico, como toda la piel artificial es toda vegana, efectivamente. Pero todos llevan ese tipo de plástico. Sí, pero por ejemplo, el BID tenía mejor apariencia. ¿El BMW lleva también tapicería de cuero falsa? El BMW. No, el BMW creo que tiene la de verdad. Es de verdad, natural. Sí, vale, y además ya hay mucho cristal, con lo cual hay mucha luz en el interior. Pero es el coche quizá con más sensación de amplitud, de luminosidad, sí. Por el tamaño tanto del parabrisas, que va muy tendido, muy alejado, además entra mucha luz, como las ventanillas delanteras laterales, que son mucho más grandes que las del BMW, si no recuerdo mal, que las del Polestar también hemos comparado, y había una diferencia de superficie de cristal que al final pues se nota con la luz que pasa. Más recogidito, me parece más agradable. Entonces en el ranking pondríais primero el BID como comodidad, como coche de viaje, después este. Seguramente, por espacio después Polestar y después BMW. Eso o sea, como los tenemos colocados ahora mismo. Sí, eso es. Sí, en cuanto a interior, sí. Hablando solo de tema de amplitud, no de funcionalidades, porque si ya valoramos otras cosas, pues yo que sé, si voy con niños, pues la pantalla esta trasera del Tesla te da mucho juego en muchas situaciones. Claro. En resumen, el BMW es el más pequeño, pero el de mayor calidad. El Polestar es un poquito más amplio, pero si lo que realmente quieres es un coche grande por dentro y que dé sensación de espacio, lo mejor es optar por el Tesla, y todavía mejor por el BID. Pero si hablamos de capacidad de carga, la situación es un poco distinta. El que tiene un maletero trasero de mayor capacidad con diferencia es el BMW. El Tesla estaría en segunda posición, y la tercera y cuarta plaza la ocuparían el BID y el Polestar respectivamente. Ahora bien, el BMW no tiene maletero delantero, algo que sí está presente en todos sus rivales. El del Tesla, con 88 litros, es el más grande. El del BID tiene 53 y el del Polestar únicamente llega a 41. Dicho lo cual, le paso el testigo a Fer para que nos cuente cómo va el viaje hasta Zaragoza. Y aquí estamos, a mitad de recorrido, en concreto en la provincia de Soria. Es un buen momento para hacer un pequeño descanso y darles los primeros datos de consumo y autonomía. Por la intermedia del camino, llevamos 150 kilómetros más o menos. ¿Cómo vais de baterías y consumos? Pues el BID lleva 56% de batería, o sea que en principio sí que llega al destino. El Polestar va con el 52% y empezamos a dudar si vamos a llegar o no vamos a llegar. Con el BMW yo creo que no hay duda, ya va por el 49% y de hecho el navegador ya sugiere que paremos un poquito antes porque tiene pinta de que no va a llegar o va a ser muy justo.
Tesla, 52%, cálculo previsto de llegada con un 17%, así que voy bastante sobrado. Yo creo que sí que llegamos porque la parte final del recorrido, o sea, quiero decir, a partir de ahora, si no me equivoco, es sobre todo bajada. Sí, estamos a unos 1000 metros de altura, Zaragoza está a 250, así que Entonces voy en principio la pendiente Igual con ahora eso- igual con juega a eso- nuestro favor. También tenemos varios puertos seguidos ¿Sí? que hay que subir y bajar. Y el objetivo es llegar al supercargador que tiene Tesla entrando en Zaragoza. El que no llegue, y veremos si el Polestar y el BMW son los que no llegan, pararán un poco antes. Así que Ya veremos. Parece que los que peor lo tienen son el Polestar y sobre todo el BMW. Cierto es que el perfil de elevación desde este punto hasta Zaragoza es cuesta abajo en el cómputo global, pero habrá que ver cómo afectan esos puertos intermedios al consumo y la autonomía. Y ya que hablamos de puertos, vámonos de curvas para contrastar las diferencias de reacciones entre nuestros 4 protagonistas. yo tengo claro... El peor. Hombre, hay O uno que mejor. para... Esto es conducción deportiva, que quede Sí, claro. sí. Eso hay que Yo matizarlo. creo que hay uno que queda claramente descolgado con mucha diferencia de los otros tres, que es el BYD. Claramente. Eso es, sí. Va, no sé, va fofito. Va, la carrocería el va tacto más del freno no suelta, el mola, tacto se del- va descolocando. Como que no corre mucho por la potencia, ¿verdad? Sí, sí. El BMW corre mucho más, o sea, es mucho más veloz. Y el- empuja. Y el potencia es parecida. Tesla, Y el Tesla que corre decía- más de lo que debería correr. Y el Totalmente. Pero el BYD, a pesar de todo esto, tiene una tendencia bastante clara a deslizar de atrás, Sí. no que- solo al acelerar fuerte a la salida de Es curvas, que- sino al ahuecar. Es que es un efecto raro de suspensión porque parece que no lo lleva, pero parece que lleva eje trasero con dirección un poquito, porque cuando apoyas fuerte en la curva parece que redondea un... Estás hablando del BYD ahora Del mismo. BYD, Yo sí. es que lo que noto va súper suelto. O sea, Se siente Sí, más Yo como creo que que es no sabe lo que redondeo, no hace, es que o sea, deslice. es un poco- no desliza. Acompaña. Parece que, No sé. que algo cambia, pero acompaña un poquito. Es O sea que a verdad, continuación pero no el es- control de estabilidad, que bueno, Claro. a ratos se ve que se mide el testigo, que es difícil de estar conduciendo y mirando, va mucho rato haciendo cosas por su cuenta. Sí, en definitiva Pero- que no apetece a mí me da conducirlo confianza de esta para... manera. no, Pero Efectivamente. también os digo que en la curva esta rápida que había aquí, que tenía que alguna irregularidad, el BYD me parece el mejor de los 4. no sé. Ahí queda eso. Y ahí queda eso. Porque el coche apoya, pum, y sigue por donde tú quieres. Sin embargo, en los otros se ve corregir un poquito más o menos, dependiendo. En el Tesla voy a corregir bastante, en el Polestar también y en este un poquito menos. Pero eso, en curva rápida con bache, a mí lo que me ha gustado es el BYD. En curva lenta es el que menos me ha gustado quizá porque es el que más se mueve efectivamente. Yo creo que el BYD hace las cosas va un poquito suelto efectivamente y quizás se mueve un poquito más de la cuenta, pero también es muy progresivo. Y se mueve con suavidad, avisa y todo eso. Pero sí, quizá aquí sea el menos apropiado para conducir aquí. Para mí definitivamente es peor aquí. Es el menos estimulante en Es el esta que zona, menos... seguro. Sí, y el que menos seguridad me da a la hora de ir rápido. O sea, no me... ¿Y de los otros tres qué? Pues Yo haría un Frankenstein. yo también. Yo, por ejemplo, Yo tengo claro cuál cogería. Bueno, más o Yo menos no claro. tengo claro, pero yo me muevo entre dos. Yo también entre dos. Que yo creo que son los mismos, ¿no? Polestar y Polestar y BMW, BMW. Y sí. cada uno, Sí. yo creo que tiene una serie de características. Yo no me decanto por uno o por otro claramente en este recorrido, porque cada uno tiene unas cosas que me gustan más que otro. El Polestar me parece que va mucho más por donde le marcas con el volante, va mucho más plano, se siente más ligero y como que permite hacer las cosas más fácil. El BMW permite jugar un pelín más, se siente más pesado, pero tiene una postura de conducción que para este tipo de carreteras a mí me gusta más, que es mucho más estirado, con el volante más en vertical con respecto al cuerpo. Y me gusta, yo creo, un pelín más el Polestar porque le siento como un poco más... no sé si es más ligero en realidad o no. Porque Creo que sí, es un creo poco que más sí. ligero. Pero Pero se como siente- más se siente ligero, como claramente un más. coche más transparente en el que hay como menos intervención de las ayudas y todo más fluye mejor. Como que la suspensión no tiene sensación, o sea, movimientos parásitos ni... Y todo como muy uniforme, muy bien. La verdad es que me ha gustado. Y también el aro del volante me gusta que sea más finito. Sí, eso es una cosa que pasa casi siempre en BMW. Tiene un grosor del aro muy grande, a mí no me acaba de gustar, la verdad. yo también estoy con vosotros. Yo para circular deprisa por aquí o incluso para un circuito me quedaré con el Polestar porque yo creo que es el que va mejor sujeto, la carrocería se mueve menos, los cambios de apoyo son más inmediatos también, pero... También es el más duro, de suspensión. Por eso también es el Sí, más sí, duro, es el más pero duro, digo, sí. digo aquí o circuito. Pero me quedaré con la dirección del BMW.
Yo creo que Tiene mejor tacto de dirección. De freno me gusta más el tacto del Polestar que del BMW, aunque tampoco hay mucha diferencia. Bueno, vale. Y por aquí además hacemos frenadas más o menos fuertes. En ciudad y a la hora de frenar suavemente, incluso se nota más esa diferencia porque en el BMW hay pequeñas diferencias de consistencia que cuesta más controlar. Y luego, bueno, nos queda el Model 3, que no lo hace mal. Ha perdido un poco perdido el puntito de chispa, que tenía del anterior. para mí el anterior era la berlina deportiva eléctrica de referencia y este va bien, pero ya no lo es. Sí. Pues también es cierto que hay un condicionante, que es tracción trasera. Solo trasera. Efectivamente. Y aquí se nota mucho la salida de las curvas. Entonces va, pues, la tracción es más sucia, con el otro puedes acelerar antes que sale por el sitio. Pero a mí me gusta mucho, la dirección es más directa que en los demás. Sí, Mucho más rápida, más rápida. más directa no, mucho más rápida. De hecho, cuesta cogerle al principio, los Sí. primeros giros cuesta cogerle un poquito. Que a mí me gusta para conducir por aquí y luego lo hace bien. Sí, pero sin Sí. más. Sí, va bien. Que antes... O sea, a lo mejor ha perdido algo de chispa, Sí. pero luego en carretera abierta gana, o sea, en autopista va mucho más cómodo. más. Sí, está claro que en otros aspectos habrá O mejor. sea, yo creo que ha ganado en aspectos que son más importantes para la gente que conduce un coche de estos. Sí, en mi opinión, pero- vamos, que Sí, es- porque estos comentarios, vamos, realmente es para que se dedique a repartir órganos de urgentes Sí. para trasplantes. O sea, yo creo que Ya quien nadie. se compre el Tesla va a apreciar más que el coche vaya cómodo, mejor aislado, que vaya en curva Sí. de la... Eso. Nos hemos dejado un pequeño detalle a la hora de Sí. comentar los coches, y es lo que cuesta cada uno para lo que dan. Claro. En conducción deportiva, Claro, BMW dices que cuesta, esta unidad, ¿Y de 110, un serie? poquito más, y de serie, 80.000, redondeando por unos... son 16.000 más que el Polestar 2. Claro, ahí está la clave. ¿Quién se los gasta? Y 32.000 más que el BYD, o 33.000. O sea, que la mejor relación deportividad-precio es el Polestar. Polestar. En ese Sí, sentido, deportividad, sí, precio. yo creo Efectivamente. que sí. Efectivamente. Por lo tanto, en estas condiciones, el BYD es el que se encuentra más fuera del lugar. Es el más blando de suspensión y el menos preciso. En el polo opuesto están el BMW y el Polestar. Con ambos se disfruta mucho más en una carretera de este estilo. Y entre medias se halla el Tesla, que no enamora como el anterior Model 3, pero no lo hace nada mal en conjunto. Hecho este paréntesis, vamos a seguir con nuestro viaje por autovía. Suponemos que os apetece saber si los 4 eléctricos alcanzan su destino sin contratiempos. Nuestra prueba de consumo concluye y afortunadamente todos llegamos al supercargador de Zaragoza del tirón, aunque no igual de sobrados. Veamos los resultados. Venga, vamos con el resumen de la jornada. Tesla Model 3, 299 kilómetros es lo que marca el ordenador de consumo, 17 kWh cada 100 kilómetros de media, partida con el 100%, llegada aquí con el 10% y 38 kilómetros de autonomía restantes. Pues el BYD ha llegado al destino con la batería al 17%. El Polestar 2 le queda todavía un 12% de batería y el consumo medio según el ordenador ha sido de 22,5 kWh. Y aún podríamos hacer unos 50 km más según la estimación de autonomía. Aquí el BMW, la verdad es que ha sido el más gastón, ha sido 25,5 kWh a los 100. Ha llegado con un 4%, muy ajustado, y daría para 17 kilómetros más, así que muy justito. Pero bueno, hemos llegado. Hemos llegado, que lo importante llegado Y que todos. también hay que puntualizar que de los 4 coches hay uno que prácticamente jugaba aparte, que era el Tesla, era una versión de tracción trasera, ha habido ahí un problema, no nos han dado la unidad que habíamos pedido, con lo cual no hemos podido hacer al final la prueba como queríamos. Hay que decir que el Tesla tiene como unos 20 kilovatios hora menos Claro, de batería que los otros dos. Al BMW también hay que disculparle la medida Sí. de neumáticos opcional que lleva, que ya de Exactamente. homologación aumenta 90 kilómetros. 90 kilómetros, Disminuye, disminuye 90 kilómetros de las llantas de serie, que son de 18, a las de 20 que lleva esta versión, que sí son neumáticos de baja resistencia a la rodadura, tiene el marcaje de eléctrico, pero son unas Pirelli peceros, es decir, son muy buenas, de muy altas prestaciones. Y 285 detrás, ya lo hemos dicho, pero bueno, y 255 delante, o sea que... Sí, neumáticos también es cierto que tanto el BMW como el Polestar son los dos que llevan Sí. neumáticos deportivos, con especificaciones de coche eléctrico, pero ahí también hay una diferencia entre los 4 coches. Pues sale, a cargar las baterías. Lo necesitábamos porque la siguiente prueba sería en el circuito de Zuera. Pero antes dejadnos hacer unos comentarios sobre nuestras impresiones del comportamiento de estos coches en autovía. El BMW
Pues voy a ser breve, es el que más me ha gustado. Es verdad que no es el más confortable, pero es el que más se ajusta a lo que a mí me gusta en un coche, es decir, tiene una suspensión más bien firme, pero no es incómoda, la dirección también me parece que es bastante buena en carretera y sobre todo, pues eso, se siente una suspensión de calidad porque, pues eso, al pasar por las irregularidades se siente pues como un bloque sólido el coche. A mí me ha gustado mucho, ya os digo, en cuanto a confort puro y duro, quizá el BYD Seal me parece más confortable, pero se ajusta mejor a lo que me gusta el BMW. Pues yo creo que el BYD, fíjate, es para mi gusto, el mejor de los cuatro. Porque a lo mejor no es el más silencioso y tampoco sé que tiene un rodaje más suave, aunque sí que es suave. Pero sin embargo, yo creo que la suspensión trabaja muy bien en carreteras rápidas. También la dirección, es un coche que va recto con mucha facilidad y que te hace trabajar muy poco cuando hay baches o cuando hay curvas. Es un coche que vas deprisa de forma plácida, de forma plácida, esa es la palabra. Entonces yo me quedaría con este coche para viajar, yo creo que sin duda. Pues sigo yo con el Polestar. Quizá, bueno, sin el quizá, es el menos indicado, al menos esta versión del Polestar 2, el menos indicado para viajar. Pero aunque es un coche, es el más firme de los cuatro, no es un coche que se hace en los kilómetros eternos, no te bajas baldado por la espalda, los asientos son cómodos, no son tan duros como los del BMW, que para mi gusto son excesivamente duros, no son blanditos como los del BYD, y es un coche que no es el más indicado, pero creo que cumple también para salir de viaje sin ningún problema. Hay una característica que tiene, que es la función que tiene de navegar, de avanzar por inercia sin ningún tipo de retención de los motores, que es curioso porque parece que no existe resistencia aerodinámica, el coche se puede lanzar cuesta abajo a velocidades absurdas, que en vuestros coches, salvo el BMW, que se puede modificar un poco más la retención, pero tampoco consigue igualarlo. Y es un detalle curioso que te ayuda muchas veces a avanzar por autovía sin hacer nada, dejando que el coche fluya. La dirección, para mi gusto, es la que más hay que corregir prácticamente todo el rato. Vale, yo hablo del Tesla, que es curioso que ninguno de vosotros hayáis mencionado el Tesla hasta ahora. Y yo creo que define muy bien cómo queda el Tesla entre el resto, porque no es ni más incómodo como el Polestar, que tampoco es incómodo, no es insoportable, ni tampoco es el más confortable como el BMW o el BYD. Yo creo que está en un punto intermedio, en un buen punto intermedio, es un buen punto de equilibrio entre aislamiento acústico, confort de suspensión. No llega a ser tan refinado como el BMW, que el BMW parece un vehículo más sólido, más elaborado, más sofisticado, y no es tan incómodo, entre comillas, porque tampoco es eso, como digo, insoportable como el Polestar al pasar sobre los baches. Entonces yo creo que es un buen conjunto de vehículo para viajar, un vehículo satisfactorio y agradable. Pues nada, ya que hemos llegado hasta aquí y tenemos detrás un circuito internacional de karts, el de fuera, vamos a ver qué tal. Vamos allá. Este es el Circuito Internacional de Zuera, en Zaragoza. Está homologado por la FIA con categoría internacional, tiene una longitud de 1.700 metros y es un magnífico lugar donde practicar karting. Y es evidente que estos no son coches de circuito, pero ya que ese día nos cedieron muy amablemente la pista, no podíamos rechazar la oferta. Así que sin más dilación pasemos a ver cuál de estos 4 contendientes es el más rápido a una vuelta, empezando por el Polestar. El que mejor tiempo va a hacer. Hombre, por chasis debería ser el mejor. Tiene buena pinta, bastante más rápido. Y aquí tenemos los tiempos finales. Que el Polestar haya sido el más rápido no nos sorprende. Es el que tiene la mejor suspensión y los mejores frenos. No es un coche divertido de conducir si lo que te gusta es ir derrapando de atrás, pero es muy efectivo. El BMW ha quedado en segundo lugar. Es el más potente del grupo, acelera muchísimo, tiene un tacto de dirección incluso mejor que el del Polestar, pero no es tan ágil en los cambios de dirección y los frenos se agotan antes. La tercera posición del Tesla tiene mérito, pues es el menos potente de los aquí presentes. Este Model 3 ha perdido ese carácter deportivo de su antecesor y ahora es un coche insulso en este tipo de circunstancias, pero en realidad no hace nada mal, se deja llevar rápido con mucha facilidad y no da ningún tipo de susto. La suspensión se nota blanda, el control de estabilidad está súper despierto para actuar a la mínima y los frenos no aguantan bien el trato intenso. El BYD ha sido el más lento, más que el Tesla a pesar de la gran diferencia de potencia que existe entre ellos y de que el Seal es tracción total.
Pero esto es algo que ya vislumbramos en la carretera de montaña. El BYD es el que más se balancea, el que se siente menos atado al asfalto y el que tiene la dirección más imprecisa. Ahora bien, si te olvidas de los tiempos por vuelta, puede ser el más divertido, porque es el que más se mueve en las curvas y al que resulta más fácil hacerle perder tracción a la salida de los giros. Obviamente no nos íbamos a ir del circuito sin antes hacer las casi reglamentarias carreras de aceleración. Empezamos enfrentando al primero con el último, al Polestar con el BYD. Pues nada, voy a estar igualado. Es cierto que Quique es corredor de rectas y a mí me gusta que haya curvas, así que veremos qué pasa. ¿Cuántos caballos tienes tú? 476. Quique, ¿cómo lo ves? Pues este coche yo creo que va a ser más rápido en esta prueba de aceleración. Tiene 530 caballos. 1, ya. Victoria para el BYD, que de esta manera se quita la espinita de ser el último en todo lo que respecta al circuito. Siguiente enfrentamiento, BMW versus Tesla. Pues BMW i4 M50, 544 caballos en el modo Sport Boost. Yo creo que no debo tener ningún problema para ganar al Tesla. A ver qué dice Pablo. Porque voy a perder. ¿Qué va a ser? Motor trasero, 283 caballos. Bueno, pues vamos a ver cómo de atrás quedamos. 1, 2, 3. Resultado dentro de lo previsible. El Tesla no es lento, pero evidentemente no tiene nada que hacer en este caso. Llegamos a la final, BMW frente a BYD. Esta vez va a ser difícil porque el BYD en recta corre un montón, pero el BMW también, así que vamos a salir de dudas. Vamos, Quique. Pues vamos a ello, yo creo que la cosa está muy reñida, no tengo ni idea de cuál ganará. Yo creo que el BMW, pero por muy poquito, lo veremos. 3, 2, 1, ya. Y victoria para el BMW. El BYD se ha defendido muy bien, pero el modelo alemán es un verdadero dragster. Lo hemos pasado bien y alguna cosa sí que nos ha servido para poder comparar entre ellos. ¿Quién empieza? Pues si queréis empiezo yo con el BYD, pues que es un coche que como habéis visto es muy rápido en recta, pero bastante lento en curva, suspensión muy blanda, neumáticos ecológicos que no agarran mucho y en fin, el tiempo final ha sido pues eso, un poquito lento. Voy yo, que es el Tesla. El Tesla evidentemente no tiene la potencia que el resto, se queda bastante más corto, corre más que de sobra y en el circuito viene bastante equilibrado, tiene un poco de juego atrás en el eje trasero y se maneja bien, me ha gustado. El BMW lo ha hecho muy bien en el circuito, ha sido muy rápido, tiene mucha potencia, tiene buen tacto. Es verdad que en algunas curvas que son más cerradas tiende a abrir trayectoria, pero en general es un coche que cambia de apoyo rápidamente, coche fácil de llevar y bueno, el tiempo ha sido bastante bueno. Así que bueno, por la parte del Polestar, yo creo que tiene una puesta a punto estupenda, no es nada radical, pero el coche va muy bien. Es cierto que si buscas un coche vivo de reacciones que te descoloque, no es el coche, va por su sitio sin más. Buen tacto de frenos, corre lo suficiente y bueno, para ser el tercer coche menos potente ha sido el más rápido. Ahí lo dejo. Y llegados al final de este vídeo vamos a hacer un pequeño resumen de virtudes y defectos de cada uno. El BMW i4 M50 destaca por solidez de construcción, prestaciones, calidad de rodadura, tacto en conducción deportiva y posibilidades de personalización y equipamiento. Pero es el que más cuesta con diferencia y el que más consume. El BYD Seal Excellence es también muy rápido, pero su puesta a punto no es tan eficaz en curva. Es el más cómodo de este cuarteto y por lo tanto el que reúne un mayor número de cualidades para que la experiencia durante un viaje sea la mejor posible. Por otro lado, si tenemos en cuenta factores como el precio, el BYD Seal parece la opción más razonable. El Polestar 2, en esta versión de orientación deportiva Long Range Dual Motor Performance Pack, puede presumir de una puesta a punto del chasis sobresaliente sin ser un coche de reacciones radicales. Buenas prestaciones, consumo normal, un interior acogedor y las ventajas de contar con Android Automotive como sistema operativo. Pero es caro, tiene unas plazas traseras pequeñas y su pantalla ya parece vieja. Finalizamos con el Tesla Model 3 porque, como ya hemos aclarado a lo largo del vídeo en numerosas ocasiones, no es una versión equivalente a los otros tres modelos de la comparativa. Con esta configuración de un solo motor y 283 caballos, queda descolgado del resto en aceleración, aunque su eficiencia ha sido extraordinaria. Su precio es el más bajo, algo que no sería así si hubiésemos podido comparar la versión de 498 caballos y tracción total,
y en cuyo caso quedaría segundo tras el BEI Diesel. Y ya sabéis, si queréis más información de estos 4 modelos, os invitamos, como siempre, a leer sus respectivas pruebas en nuestra web, donde además tenéis las galerías de fotos, las fichas con los datos técnicos, el equipamiento y sus precios. Os dejamos los enlaces en la descripción.